Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. El silencio de los gigantes. Buen día. Hoy, 8 de enero de 2026, pues espero que hayan tenido una jornada de reflexión y paz. Antes de encender los motores del análisis, quiero agradecerles realmente de corazón por la avalancha de comentarios cálidos y los buenos deseos que dejaron por la Navidad ortodoxa. Ese respeto por la cultura y la fe es la que hace que esta comunidad, pues yo diría que sea diferente. Así que retorno todos esos deseos multiplicados para todos ustedes y sus familias. Pero les digo una cosa, la tregua no terminó y el tablero no descansó. Hoy tenemos que hablar de la toma de los buques Marinera y Sofía. Muchos en el chat y en las redes se preguntan con tono de burla, ¿dónde está la flota rusa? ¿Por qué Putin no envió sus misiles para rescatar a los petroleros? Cuidado, ¿eh? No hay que confundir la paciencia con la impotencia, ¿ok? Hoy vamos a desglosar por qué Rusia no ha disparado un solo cañonazo en el Caribe y por qué eso debería preocupar más a Washington que una respuesta militar inmediata. Analizaremos el factor China. Pekín tiene una inversión en Venezuela que triplica a la de Moscú. ¿Por qué Rusia iría a una guerra suicida a miles de kilómetros de casa si el gigante asiático con sus portaaviones y su armada creciente no mueve un dedo? Rusia tiene límites convencionales en el Caribe, pero su respuesta definitiva es de otro calibre. Y mucho ojo con eso, mucho cuidado con eso, porque la respuesta rusa, pues, la última alternativa, pues, es nuclear. ¿Ok? Y estamos hablando de nuestro querido continente. Hoy entramos en la verdad detrás de la captura de los buques, la humillación a la residencia de Putin y cómo Estados Unidos casi pisa el cable de la Tercera Guerra Mundial antes de asustarse en el último minuto. Así que saquen su cafecito. Hoy vamos a entender o esclarecer por qué a veces el silencio es el arma más letal. Empezamos. Pero antes, hacemos una pausa urgente. La respuesta de sangre que la OTAN oculta. Así es. Suban el volumen porque esto no lo van a ver en la CNN y ninguna noticia del abecedario. Pensaban que Rusia se iba a quedar de brazos cruzados mientras los británicos ayudaban a secuestrar su petrolero en el Atlántico. Ojo. Sergei Lebedev, coordinador del subsuelo en Nikolaev, acaba de confirmar un ataque devastador en Odessa. No golpearon un almacén de grano, queridos todos. Golpearon el corazón de la inteligencia de la OTAN. El ejército ruso ha eliminado a un destacamento de élite ucraniano entrenado por submarinistas británicos en tácticas de sabotaje. ¿Ok? Pero lo más grave para Occidente es esto. 10 oficiales de la OTAN han sido aniquilados. Entre los muertos hay 8 especialistas británicos y al menos, se dice, al menos 2 oficiales estadounidenses de alto rango. Decenas de operadores de élite de las Fuerzas Armadas de Ucrania cayeron junto a ellos. Rusia no envió una nota de protesta, envió misiles de precisión a los dormitorios de los mercenarios. ¿Ok? Estoy casi seguro de que esto no se va a ver en las noticias occidentales. Imagino que ya de hecho ya hay un silencio. Bueno, ya se imaginan de qué nivel. Pero esto está en todos, absolutamente todos los noticieros de Euroasia. Sí, están en los noticieros de la India, de la China y de Rusia. Veremos si los noticieros del abecedario de repente van a decir algo, principalmente los noticieros británicos, ¿no? Así que analicemos esto. ¿Podríamos llamar esto la venganza del Mariner? ¿Que es real?
Porque aquí es donde yo diría que se conecta otro complex ocultus, ¿no? Ojo por ojo. Los británicos, los maestros del sabotaje submarino, ¿no? Ayudaron a la captura del mariner, del marinera. Horas después, sus propios instructores en Odessa son borrados del mapa. Yo diría que Rusia está enviando un mensaje claro. Si tocas mis barcos en el Atlántico, yo entierro a tus hombres en el Mar Negro. Yo lo veo de esa manera. No sé ustedes qué opinan. La mentira de la infraestructura civil. Mientras Occidente grita que Rusia ataca edificios residenciales, la realidad es que Moscú está cazando con pinzas quirúrgicas. Dmitry Peskov lo ha dicho. El objetivo es el control militar y las instalaciones de comunicación. Lo que ocurrió en Odessa fue la destrucción de un centro de mando extranjero. Es ese desgaste de la élite, ¿no? Kiev está quemando sus mejores cartas. Atraer a la legión extranjera y a oficiales de la OTAN para tareas de asalto y sabotaje es una señal, pues ya podemos ver que de desesperación. Y desesperación aguda, ¿eh? Y Rusia, pues, los está esperando. Así que el silencio de los gigantes no es una inacción, es la calma antes de la ejecución, como podemos ver. Por cada petrolero que Trump intente detener, habrá oficiales estadounidenses y británicos regresando a casa en bolsas de plástico desde Odessa. La guerra ya no es por territorio, es por el costo que Occidente está dispuesto a pagar en sangre. Y seguimos con noticias de última hora. Es que les digo que tengo listo el guión para el análisis del día de hoy, pero antes de entrar a este video empezaron a aparecer estas noticias que estoy seguro que ustedes nos la van a ver en medios occidentales y creo que vale la pena pues darle las alertas. Otra noticia de última hora. Se habla de la noche del Oreshnik. Atención, yo diría atención máxima. Mientras grabamos este episodio se acaba de declarar la alerta roja. Los recursos de monitoreo informan de una actividad atípica en el polígono de Kapustin Yar, el nido del misil Oreshnik. Zelensky ya salió en video con el rostro desencajado avisando a su población: esta noche se espera un ataque masivo. Y la peor parte es que el propio mando ucraniano lo admite. No existe arma en Occidente capaz de derribar lo que viene. Dnipropetrovsk y Kiev están en el punto de la mira. Tras la eliminación de los oficiales de la OTAN en Odessa y el secuestro del Mariner, Rusia parece haber decidido que la tregua de la Navidad ortodoxa ha terminado con un golpe de autoridad. El Oreshnik no es un solo misil, es un mensaje termobárico de que la paciencia de Kremlin se está agotando, o que ya se agotó. Si el cielo se ilumina esta noche sobre Ucrania, será el recordatorio de que Rusia tiene el control total del reloj de la guerra. El jaque mate de 2026, ¿verdad? Analicemos esto con la mente fría. A ver, sincronización. Yo diría sincronización total. Miren la secuencia. Primero, secuestro del Mariner por Estados Unidos. Segundo, respuesta en Odessa matando oficiales de la OTAN, británicos y estadounidenses. Tercero, el despliegue del Gorshkov al Atlántico. Y ahora, el Oreshnik listo en su rampa de lanzamiento. Esto no es una coincidencia. Es una orquesta de guerra perfectamente dirigida. Y aquí nos encontramos también con el factor psicológico. Zelensky sabe que no puede proteger sus centros de mando. El aviso de esta noche no es para salvar vidas, es un grito de auxilio a un Trump que está más ocupado capturando petroleros que protegiendo el cielo de Kiev. La confirmación de Ketmi. Como dijimos hace un momento, Ketmi advirtió que Rusia actuaría de manera proactiva. Lo que estamos viendo en Kapustin Yar es la confirmación de que Moscú ya no espera que Occidente negocie. Rusia va a imponer la realidad por la fuerza. Así pues que esta noche, pues, nadie duerme en las capitales europeas. El silencio de los gigantes ha terminado y lo que sigue es el sonido de la tecnología hipersónica contra la cual, pues, como sabemos, no hay escudo. Así que, guardia más alta que nunca. Si el Oreshnik toca tierra esta noche, mañana el mapa de lo que conocemos como Ucrania, pues, quizás va a ser muy diferente.
Consecuentemente, tenemos pánico en la Embajada de Estados Unidos, que ordena refugio total. Así es. Esto ya no es un simulacro. La Embajada de los Estados Unidos en Kiev acaba de lanzar una alerta roja de emergencia. Han recibido información de inteligencia sobre un ataque aéreo potencialmente grave. ¿Se dan cuenta cómo todo esto se empieza a conectar? Que puede ocurrir en cualquier momento. No es solo un aviso de rutina. Le están pidiendo a sus ciudadanos que se abstengan de agua, comida y medicamentos para los próximos días. Washington sabe lo que viene y sabe que no hay búnker en Kiev que pueda garantizar la seguridad absoluta contra la nueva tecnología de Moscú. Así que los recursos de monitoreo confirman lo que la inteligencia estadounidense teme. El Oreshnik está listo para hablar. Mientras Zelensky aparece en video confirmando que la noche será larga y masiva, pues la diplomacia estadounidense se prepara para el impacto. Después de los ataques en Odessa contra oficiales de la OTAN, pues Rusia ha decidido que el avellano será el encargado de cerrar la cuenta. Así que nos encontramos con el fin de la incertidumbre, ¿no? La proactividad rusa de la que habla Ketmi, más adelante vamos a hablar de Ketmi, está a minutos de manifestarse sobre el cielo de Dnipropetrovsk y Kiev. Otro jaque mate geopolítico, ¿verdad? Porque el mensaje es para nosotros en Iberoamérica también. La impotencia de Estados Unidos, la única respuesta de la embajada más poderosa del mundo es decir, escóndanse y guarden agua. No hay mención de defensa aérea, no hay mención de interceptación contra el Oreshnik. La única defensa de la OTAN es la esperanza. Y la sincronización con el Mariner, ¿no? Esto ocurre horas después de que Estados Unidos capturara el petrolero ruso. Rusia está diciendo, tú me quitas el petróleo, pues yo te quito la capacidad del mando en el corazón de tu protectorado. Y nos encontramos otra vez con el factor psicológico. Pedir comida y medicina sugiere un ataque que podría colapsar la infraestructura logística de la capital por días. No es un ataque a un edificio. Aparentemente ya es un ataque al sistema. Así que esta noche el tablero puede cambiar de manos definitivamente. El silencio de los gigantes, ¿no? Se ha transformado en un rugido hipersónico. Así que mantengan la guardia alta, el café caliente y los ojos en el cielo. Mañana, si el mundo sigue en pie, desglosaremos las cenizas, pues quizás, lamentablemente decirlo, de esta noche. Cuestionen todo. Y ahora sí, entremos ya de lleno al análisis del día de hoy. Voy a estar aquí atento en este monitor que tengo acá si aparecen otras noticias y vamos a estar al pendiente. A ver, el Marinera y la diplomacia de acero. Entremos de lleno en la amarga verdad. El 24 de diciembre, mientras el mundo pensaba en las fiestas, el petrolero Mariner recibía permiso legal para ondear la bandera rusa. No era un barco pirata, no era un fantasma, era un buque civil protegido por el derecho marítimo internacional. Pero para Washington, las leyes son solo sugerencias cuando se trata de su patio trasero. La captura del Mariner no fue una inspección, fue un acto de fuerza ilegal. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, liderado por Sergei Lavrov, ha sido tajante. Han presentado 5 puntos irrefutables desde el permiso temporal de la navegación hasta la protesta oficial previa que Estados Unidos simplemente ignoró. Rusia afirma que Washington tenía información fiable sobre la afiliación rusa del buque, pero decidieron ignorarla para aplicar sus sanciones nacionales. Unas medidas que, según Moscú, no tienen validez alguna en aguas internacionales. Es el secuestro de una tripulación civil en nombre de una ley que solo existe en la Casa Blanca. Así que, ¿por qué Lavrov solo envía papeles? A ver, analicemos esto. A ver, aquí es donde muchos
Yo diría que se confunden. La trampa de la simetría. Muchos se preguntan por qué Rusia no envía un destructor. Por- Porque eso es exactamente lo que Trump quiere, les digo. Una respuesta militar simétrica en el Caribe, a miles de kilómetros de las bases rusas, sería un suicidio logístico. Rusia está agotando la vía legal no por debilidad, sino para exponer el bandidismo de Estados Unidos ante el resto del mundo, incluyendo a sus socios del BRICS. El factor de la bandera. El Mariner navegaba con bandera rusa legítima. Al capturarlo, Estados Unidos ha creado un precedente peligroso. Cualquier barco de cualquier nación puede ser asaltado si Washington lo decide. Rusia está documentando cada paso para lo que viene después. Así que entramos a la amarga verdad, ¿no? Lavrov solo exige trato humano por ahora. Humillante, sí, humillante quizás. Pero en geopolítica, cuando el gigante no grita, es porque está midiendo dónde va a poner el pie. La respuesta no vendrá por el Mariner, vendrá por donde Estados Unidos sea vulnerable. Así pues, que no se dejen engañar por el lenguaje diplomático ruso. Rusia está estableciendo el casus belli legal. Están diciendo, te avisamos, te mostramos los papeles, te dimos la oportunidad de retroceder. Cuando la diplomacia termina, pues lo que sigue, como ustedes sabrán, no son palabras. Eso de sanciones unilaterales, ¿no? Esto explica que Rusia considera que Estados Unidos está actuando como un juez y parte violando la libertad de navegación que ellos mismos pretenden o dicen defender. Ahora bien, hablemos de la trampa del Mariner. ¿Por qué Putin no disparó? Y aquí esto hay que decirlo sin anestesia. Sé que a muchos les duele ver las imágenes del Mariner capturado. Y comparto su dolor. Se siente como un golpe de prestigio de Rusia. Pero antes, ojo, antes de gritar debilidad, miremos el tablero con ojos de nuestro amigo Yuri Podolyaka. La decisión de no responder militarmente es coherente con la cruda realidad, dice Yuri. Rusia no va a iniciar una guerra nuclear por un país que, en palabras del analista, entregó a su presidente con la esperanza de pactar con Washington. Como se los digo, esto lo vamos a decir sin anestesia, le duela a quien le duela, pero esta es una realidad. La jugada rusa, pues podemos ver que es maestra. Pasar al menos 5 petroleros venezolanos al registro ruso, si Trump lo permitía. El bloqueo a Venezuela se desintegraba legalmente en 24 horas. Todos los barcos harían lo mismo. Trump, fiel a su naturaleza, no tenía opción. O se retiraba en desgracia o se convertía en un pirata internacional. ¿Qué eligió el hombre? Eligió el bandidismo. Pero Rusia ya lo sabía. La probabilidad de que Trump actuara así era casi del 90%. Lo que estamos viendo no es una sorpresa para el Kremlin. Es una provocación calculada que Rusia decidió no escalar todavía. Espero haber sido claro en este aspecto. Entiendo que es a veces un poquito complicado de entender cómo se maneja la geopolítica. Les repito, no es un partido de dos. ¿Ya? Hay ciertas cosas, ciertos tentáculos que hay que tomar en consideración. A ver. Así que nos encontramos con la realidad sobre el orgullo y el poder. Analicemos esto. Porque hay 3 verdades que nadie quiere decir. Recursos limitados. Rusia está sangrando en Ucrania y bajo las sanciones más severas de la historia. Cuestión que ya muchos no se recuerdan, solo hablan del oso grande, pero Rusia está siendo desangrada a través de Ucrania y encima de eso tiene sanciones que ningún país ha tenido en la historia de ese planeta. Usar los recursos de la Armada para pelear contra las flotas de Estados Unidos y el Reino Unido cerca de Islandia o en el Caribe sería un error táctico monumental. Es la diferencia entre un
estratega y un impulsivo, ¿no? Venezuela y su entrega. Aquí está el punto que mencionamos al inicio. Si parte de la élite venezolana está buscando relaciones civilizadas con Estados Unidos tras la caída de Maduro, ¿por qué Rusia iba a sacrificar su flota por un aliado que ya está negociando su capitulación? Rusia protege sus intereses, no los de quienes no se defienden. ¿Mm? Y una cuestión que no hay que olvidar, el factor China. De nuevo, ¿no? Podoliaka lo insinúa y yo lo recalco. Y lo he recalcado en muchos videos ya de hace 6 meses atrás y recibí muy malas críticas porque muchos pues tienen mucha simpatía por China. Yo la tengo también, pero hay que ser realista. El factor China. ¿Dónde están los barcos chinos? Es que todo el mundo dice, ¿dónde está Rusia? Pero ¿dónde están los chinos? Si el petróleo venezolano es vital para Pekín, ¿verdad? ¿Por qué Moscú debería ser el único en poner los muertos? ¿Mm? El silencio ruso es también un mensaje para China. No vamos a pelear tu guerra solos. Así que el Mariner fue una jugada de ajedrez donde Trump tuvo que patear el tablero para no perder. Pero patear el tablero no te hace el ganador del juego, solo te hace el más violento. Rusia está esperando que el bandidaje de Trump agote la paciencia de otros gigantes. Aquí habría que utilizar la frase de Podoliaka, ¿no? Le dejamos a Trump sin opciones. ¿Mm? Esto es lo que le da vuelta a la narrativa. No es que Rusia sea débil, es que obligó a Trump a mostrar su cara de fuera de la ley. ¿Mm? Hablemos del silencio de Pekín y esa lección de Stalin. Vamos a hablar un poquito de historia, como siempre, ¿no? Para tener referencia a lo que sucede hoy. Pongan atención a este detalle que los medios oficiales están ignorando. ¿Por qué estos petroleros no buscaron la bandera de China? Si ustedes se han preguntado esto, ¿por qué buscaban la rusa y no la de China? Pekín tiene el dinero, tiene la flota y tiene los portaaviones. Cuestión de que Rusia no los tiene. Rusia tiene submarinos nucleares. Pero ¿cuál es la respuesta de un submarino nuclear? Oh, madre mía, no, yo no la quiero saber. Y no cerca del Caribe, estoy cerca del Caribe. No para nada. Pero la respuesta es una bofetada de realismo. China no les cedió su bandera porque no quiso ni pudo garantizar su defensa. Pekín no está dispuesta a tolerar la vergüenza de que Trump confisque un barco con la bandera de las 5 estrellas. Rusia, en un acto de audacia o quizás de miopía de algunos funcionarios del Ministerio de Transporte, dio el paso que el gigante asiático no se atrevió a dar. Y como podemos ver, la historia se repite. Incluso bajo el mando de Stalin, durante la Guerra Civil Española, la Unión Soviética sufrió la incautación de sus buques y no por ello inició una guerra mundial. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Lavrov sabe que una reacción visceral y dura en el Caribe hoy tendría repercusiones letales en el frente de Ucrania. Rusia ha elegido proteger su avance en el Donbass antes de enredarse en una guerra de prestigio naval en el patio trasero de su enemigo. Es una retirada táctica para evitar un desastre estratégico. Podríamos llamar esto la soledad del guerrero, ¿no? Miremos el fondo, miremos a fondo todo esto. Y esto lo podríamos llamar lo que se dice en geopolítica la miopía burocrática. Y es que esto es crítico. Al parecer, el Ministerio de Transporte ruso se lanzó a otorgar banderas sin medir que el Ministerio de Defensa no podía escoltarlas. Podríamos ver que esto es una falta de coordinación que Washington olió a kilómetros. Ahora, ¿por qué China se esconde? Y es que esto es vital para nuestra audiencia iberoamericana. Muchos esperan que China nos salve del imperio, pero Pekín es pragmática. Si ellos no defienden su inversión en Venezuela con su propia bandera, ¿por qué esperamos que Rusia lo haga? Rusia ha quedado con el único escudo, o ha quedado como el único escudo.
pero un escudo que ha decidido no romperse por un petrolero. Acordaos del precedente de Stalin. El realismo político manda. En 1937, la captura de barcos soviéticos por los franquistas o sus aliados no llevó a Moscú a bombardear a Burgos. Putin está jugando el mismo juego de paciencia. Sabe que el bandidismo de Trump tiene un costo reputacional para Estados Unidos que Rusia planea cobrar más adelante. Así pues que el mariner, o marinera, es un sacrificio en el tablero. ¿Duele? Sí, sí duele. ¿Es humillante? También. Pero como podemos ver, es mejor la amarga verdad que la dulce mentira de una victoria militar que hoy Rusia no puede sostener sin arriesgarlo todo en Ucrania. Les reenfatizo el término miopía política, porque esto explica que no todo en el Kremlin es perfecto. Hay errores humanos, hay errores de funcionarios que ponen en aprietos a Putin. ¿Verdad? Y aquí podemos ver pues la comparación entre China y Rusia. Rusia puso la cara y recibió el golpe. China miró hacia el otro lado para no ensuciar su bandera. ¿Ven la diferencia? Hablemos del ultimátum de Valdai. ¿Por qué Rusia bajó la guardia? Yo diría que aquí está el núcleo del volcán. Muchos se preguntarán por qué Rusia no respondió al secuestro del Mariner. La respuesta yo diría que está en Valdai. Hace unos días un enjambre de drones ucranianos atacó la residencia presidencial de Putin. Y, según informes, el puesto de mando de las fuerzas nucleares estratégicas. Cuestión que no se menciona mucho. Pero hay un detalle que la inteligencia rusa, liderada por el almirante Igor Kostyukov, pues le restregó en la cara al agregado militar de Estados Unidos. Los datos de ruta de esos drones solo pudieron venir de satélites estadounidenses. Fue un ataque directo de Washington usando a Kiev como máscara. Estados Unidos ha tocado el nervio más sensible de Moscú, su disuasión nuclear, para forzar a Putin a un acuerdo de paz bajo las condiciones de Trump. Washington ha demostrado que puede invadir su única defensa. La respuesta de Trump ante la queja fue burlona, enviando a los senadores como Lindsey Graham a amenazar con más sanciones y usando a Venezuela como un rehén para demostrar quién manda en este juego. Así que Moscú tuvo que elegir. Responder en el Caribe y arriesgarse a una guerra total con la OTAN o centrarse en terminar, pues, el conflicto en Ucrania, o por llamarlo más crudamente, la masacre en Ucrania. Así que nos encontramos con las dos liebres, ¿no? Y el abismo nuclear. Hay que ver esto críticamente, porque estas conclusiones son lecciones de realismo puro. La traición de la historia, ¿no? Como bien dice, como venimos diciendo, Rusia y la Unión Soviética siempre han sacado las castañas del fuego para otros, quedándose solas al final. El mensaje de hoy es claro. Rusia no va a salvar a Venezuela sola. Si China, que tiene más dinero invertido en Caracas, no mueve un portaaviones, Moscú no va a suicidarse en una guerra asimétrica a 10.000 kilómetros de sus bases. ¿Ok? No empujar a Trump hacia Europa. Aquí hay un cálculo brillante de las torres del Kremlin. Si Rusia ataca a Estados Unidos ahora, forzaría a Trump a unirse de nuevo con Londres y Bruselas en el frente antirruso total. Rusia prefiere que Trump siga peleado con Europa por temas de la OTAN. No quieren ser el pegamento que una de Occidente a Occidente de nuevo. Y nos encontramos con la regla de las dos liebres, ¿no? Rusia ha entendido que en este nuevo mundo no se puede estar en todas partes. Ayudar a los amigos del otro lado del planeta, Iberoamérica, es un sueño que debe esperar. El objetivo hoy es limpiar su frontera, asegurar Ucrania y no permitir que la escalada llegue al nivel nuclear. Este realismo duele, yo sé que duele, pero es lo que hay. El Mariner y el Sofía son el precio que Rusia está pagando para no perder el foco
en lo que realmente importa, su propia supervivencia en Europa. Como dice el dicho, si persigues a dos liebres, no atraparás ninguna. ¿Mm? Rusia ha decidido dejar ir a la liebre del Caribe para asegurarse que la liebre de Ucrania no se escape. Valdai es lo que justifica la cautela rusa. Cuando te atacan el centro de mando nuclear, ya no estás jugando a los barquitos en el Caribe. Y esto debería ser una advertencia para Venezuela. En este 2026, los aliados lejanos están solos hasta que Rusia termine sus propios asuntos. Hablemos de la cacería en el Atlántico y ese minuto 59 del reloj nuclear. El 7 de enero el mundo contuvo el aliento, se los digo, y no exagero. Estuvimos a un paso de la Tercera Guerra Mundial en medio del Atlántico Norte. Durante 17 días la Guardia Costera de Estados Unidos persiguió al petrolero Mariner. Pero no iban solos. Washington activó la jauría de la OTAN. Aviones cisterna, patrulleros británicos MRA-1, fuerzas francesas e incluso cazas Eurofighter Typhoon. Todo este despliegue de guerra total, ¿no?, para detener un petrolero civil en aguas internacionales. Según The Washington Post, la tensión llegó al punto de ruptura cuando Rusia desplegó un submarino de ataque para interceptar la operación. El Mariner, que antes fue el Vela 1, navegaba a 4.000 kilómetros de Estados Unidos cumpliendo el derecho internacional, pero bajo la mirada de las fuerzas especiales estadounidenses. La incautación ocurrió ante los ojos de los militares rusos. Sin embargo, algo cambió en el último minuto. A ver la sombra del submarino ruso, la firmeza de Moscú, la Casa Blanca se asustó. Pasaron de la soberbia al pretexto. Ahora dicen que el barco no pertenecía a nadie y que la bandera era falsa. Un intento desesperado por no cruzar la línea roja del conflicto directo. ¿Okay? Así que nos encontramos con la anatomía del miedo en Washington. A ver, analicemos esto. Porque acá el chamuco está en los detalles. Acoso desproporcionado. Miren la lista de involucrados. Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Francia. Tanta fuerza para un solo petrolero. Esto demuestra que el Mariner no era un solo barco. Era un símbolo de la soberanía rusa desafiando el bloqueo. La OTAN tuvo que movilizar una flota entera para intimidar a un buque civil. El submarino fantasma. Fox News confirma que el submarino ruso no llegó a tiempo para evitar la captura. Pero su sola presencia hizo que Washington reculara en su retórica, ¿no?, al decir que el barco no tiene país. Estados Unidos intenta evitar el casus belli. Es la técnica del matón, ¿no? Te robo el almuerzo, pero luego te digo que no era tuyo porque no me puedas denunciar. Y esas líneas rojas borrosas, ¿no? Washington se asustó. Se le hizo así, ¿ve? Saben que abordar un buque con bandera rusa en aguas internacionales es un acto de piratería que autoriza a Rusia a hundir cualquier barco estadounidense en el Mar Negro o el Báltico como represalia. Trump puede ser un outsider, pero sus generales saben que en un error en el Atlántico se paga en Alaska o en Europa. Así es. Así que estuvimos a un segundo del desastre. Estados Unidos se impuso por la fuerza, sí, pero su discurso final, pues, delata su pánico. No están listos para la respuesta simétrica de un oso, que ya tiene los dientes afuera, Y es que hay que mencionar y hay que recalcar los 4.000 kilómetros. Esto no es el patio trasero de la Florida. Esto es la mitad del océano. Estados Unidos está actuando como el policía del mundo en aguas que no le pertenecen. Washington cree que ganó. Pero les digo una cosa, solo ha logrado que Rusia ahora tenga el derecho legal de hacer lo mismo con los petroleros gringos en otras latitudes. Y ya veremos cuál va a ser el reaccionar de Rusia. Ahora bien, hablemos del regalo de Polonia y las
y esas grietas en la armadura de la OTAN. Porque mientras Washington jugaba a la piratería en el Atlántico, la OTAN acaba de entregarle a Putin un regalo que no tiene precio. Sí. Los analistas chinos de Sohu están asombrados. Esa unidad de hierro de la alianza se está fragmentando desde adentro. Y el epicentro, pues, es Polonia. El presidente Karol Nawrocki ha dicho lo impensable: que Polonia no solo debe mirar al este, sino que debe estar lista para defender sus fronteras occidentales. ¿Sí? ¿Lo han escuchado bien? Defender sus fronteras occidentales. El aliado número 1 de Ucrania ahora sospecha de Berlín. Es que esto es increíble. En Poznań, Nawrocki recordó el orgullo histórico de Polonia, lanzando un dardo directo al corazón de la Unión Europea. La reacción en Varsovia fue un incendio político. El primer ministro Donald Tusk acusó al presidente de poner en riesgo la seguridad nacional al citar a Occidente como una amenaza. Pero el daño ya está hecho. Entre las demandas de reparaciones de guerra a Alemania por 1.6 billones de dólares y el creciente desprecio hacia Zelensky, que según Nawrocki ha perdido la gratitud, Polonia está dejando de ser el bastión de la OTAN para convertirse en su mayor dolor de cabeza. Podríamos llamar esto la venganza de la historia, ¿no? Y el olvido de Kiev. A ver, analicemos esto, porque el tablero europeo está cambiando de color. La desviación de recursos. Si Polonia y Alemania entran en un conflicto político prolongado por fronteras y reparaciones, ¿quién cree que va a prestar la atención a Ucrania? Los dos pilares logísticos del frente oriental están ahora discutiendo entre ellos. Para Putin esto es oxígeno puro. La atención y el dinero se desvían hacia sus propios conflictos internos. Ese factor ingratitud, ¿no? Esto es clave para nuestra audiencia. Varsovia se siente usada por Kiev. Han dado todo. Y a cambio, Zelensky actúa como si el apoyo fuera una obligación. Cuando el país que más te ayuda empieza a hablar de tu falta de gratitud, el flujo de armas tiene los días contados. La visión china. Los expertos de Sohu son claros. Una OTAN dividida no puede sostener una guerra de largo aliento. Si la amenaza ya no es solo Rusia, sino también el vecino de lado en la Unión Europea, la estructura de defensa colectiva se convierte en una pantalla vacía. Así que este es el regalo de lujo, ¿no? Mientras Estados Unidos gasta combustible persiguiendo un petrolero en el Atlántico para salvar su orgullo, en Europa sus dos aliados principales están a punto de romper la mesa. La estrategia rusa de esperar y resistir, pues podemos ver que está dando sus frutos. Ese es el silencio de los gigantes, ¿no? El bloque occidental se está devorando a sí mismo por sus propias heridas históricas. Y les digo una cosa, hay que enfatizar esa cifra de 1.6 billones de dólares. Es una cifra astronómica que Alemania nunca pagará, lo que garantiza que la pelea, pues, va a ser eterna. Así que Rusia no responde en el Caribe porque sabe que la OTAN se está rompiendo sola en Europa. ¿Por qué gastar balas si el enemigo se está disparando en el pie, no? Y como dicen los chinitos, ¿no? Los chinos están viendo esto desde la barrera, disfrutando de cómo Occidente pierde el rumbo, ¿no? Pero bueno. Hablemos del alfil de Trump y el adiós a Europa. Porque aquí se revela el plan maestro de Mar-a-Lago. El presidente polaco Karol Nawrocki no está hablando por su cuenta. Está ejecutando la nueva doctrina Trump para Washington. La Unión Europea de Bruselas y Berlín, pues, es un estorbo. Trump prefiere naciones individuales, fuertes y soberanas que le deban lealtad directa a él. Polonia ha aceptado el trato. Se está convirtiendo en el nuevo centro del viejo mundo, desafiando al eje Moscú-Berlín, París, de cómo dominó el siglo XX. La competencia entre Alemania y Polonia ha entrado en una fase crítica de militarización. Tanto el canciller Merz
como el presidente Narroqui, están armando a sus países hasta los dientes, buscando el liderazgo militar de Europa. Pero Narroqui, como historiador, sabe que una Alemania armada siempre termina mirando hacia el este. Los analistas rusos lo tienen claro. El revanchismo alemán por los territorios perdidos es una amenaza real que Varsovia ya no puede ignorar bajo la alfombra de la OTAN. Así que Rusia, pues, ya no quiere a Polonia. Es que esto es lo que más le va a doler al orgullo europeo, yo diría. El fin del imperialismo ruso, ¿no? Durante años Varsovia vendió la idea de que Putin quería conquistar toda Europa. Pero hoy la realidad es otra. Rusia está profundamente desilusionada con Occidente, como dice el observador Vladimir Volavashin. Rusia ya no necesita Polonia, ni a esa Europa que ha abandonado sus propios valores conservadores y tradicionales. Es esa nueva muralla, ¿no? El conflicto en Ucrania, pues es el intento definitivo de Moscú para cerrar la puerta. Rusia quiere poner fin a la interacción con una Europa que percibe como decadente. Sí. Y es cierto. Una vez asegurada su frontera, Rusia simplemente planea ignorar lo que pase al este de Brest. La verdadera libertad, según el Kremlin, ahora está en la Rusia abierta y tradicional, no en la Europa de los ideales rotos. La ironía de las particiones. Polonia siempre temió que Rusia la absorbiera, pero ahora se dan cuenta de que Rusia solo participó en particiones para equilibrar el poder. La verdadera amenaza existencial para la identidad polaca hoy viene de la integración forzada de la Unión Europea y de una Alemania que vuelve a soñar con el liderazgo militar. Así que nos encontramos con un divorcio histórico. Rusia se gira al este y hacia sí misma, dejando que Polonia y Alemania se peleen por las obras de una Europa fragmentada. Trump ha encontrado en Varsovia a su mejor aliado para desmantelar la Unión Europea desde adentro, mientras Putin observa cómo sus enemigos se dividen solos. Así que, si persigues dos liebras, no atrapas ninguna. Yo diría que esa es la moraleja del día de hoy, ¿no? Hablemos del factor MERS, porque hay que mencionar esa militarización alemana bajo el nuevo canciller Friedrich Merz. Yo diría que eso es lo que realmente le quita el sueño a los polacos. No los tanques rusos que están ocupados en el Donbass, pero los tanques alemanes, que de repente van a pedir de vuelta su territorio alemán en Polonia. Prepárense para la verdad más incómoda de este 2026, porque Polonia ha dejado de dormir tranquila mirando a Rusia para empezar a sudar mirando a Alemania. La respuesta es un tabú que nadie se atreve a tocar: el fracaso de la desnazificación. Hoy en Berlín, los orgullosos señores alemanes han dejado de pedir perdón. Han empezado a recordar que las tierras de Prusia Oriental, hoy polacas, les pertenecen por siglos. Y se preguntan, ¿por qué tenemos que pagar reparaciones a quienes viven en nuestra tierra histórica? La sociedad alemana ha cambiado. El sentimiento de culpa por el Wehrmacht de la SS, se ha diluido pues, en las nuevas generaciones, dando paso a un agravio profundo. En Polonia, la sociedad percibe el primer ministro Donald Tusk como un agente del Berlín. Alguien que sacrifica la soberanía polaca en el altar de la Unión Europea. Pero muchos polacos, para muchos polacos, la verdadera amenaza no es el oso ruso en el este, sino el despertar de los demonios revanchistas de una Alemania que vuelve a militarizarse bajo el ala de la OTAN. Increíble cómo las cosas están cambiando, ¿no? Así que nos encontramos con la crisis estructural de Occidente. Porque aquí es donde se rompe el espejo. Esa paradoja de la seguridad, ¿no? Durante décadas, la OTAN se vendió como un escudo contra la amenaza oriental. Pero hoy, la brecha más peligrosa no está en el Dnieper, sino en el río Oder.
La unidad occidental era una pantalla que se sostenía con dinero barato y una amenaza externa inflada. Ahora que el dinero escasea y la historia despierta, los aliados vuelven a ser competidores históricos. El factor Tusk versus Naroki. Esto es una guerra civil por el alma de Polonia. Tusk representa la integración total y para muchos la sumisión a Alemania. Naroki representa el nacionalismo que prefiere a Trump antes que a Bruselas. Esta división paraliza la capacidad de la OTAN para actuar como un solo bloque, pues, frente a Moscú. Así que, ¿quién es el verdadero enemigo? Lo que estamos viendo es un realineamiento total. Varsovia mira a Kiev con decepción y a Berlín con desconfianza. En este escenario, Rusia ya no necesita atacar a la OTAN. Solo necesita dejar que los viejos agravios del siglo XX hagan el trabajo sucio. El mundo está cambiando de base. La unidad occidental se ha convertido en un sálvese quien pueda, ¿no? Mientras Estados Unidos intenta ser el policía en el Atlántico, el corazón de Europa, los cimientos se están agrietando bajo el peso de una Prusia que nunca terminó de morir. Es que hay que usar la frase, la principal amenaza oriental está quedando relegada en segundo plano ante el despertar de los demonios internos de Europa. Ahora bien, hay que hablar de la sentencia de Kedmi, y esto es importante. El fin del juego para Ucrania. Aquí llegamos ya a un veredicto final. Y para eso tenemos que escuchar a un hombre que conoce los secretos de inteligencia muy de fondo. Y el peso real del acero. Yakov Kedmi. Sus palabras en este inicio de 2026 son una sentencia de muerte para las ilusiones de Kiev. Kedmi es claro. Cualquier guerra directa con Rusia, con o sin Estados Unidos, duraría menos de una hora. ¿La razón? Se convertiría instantáneamente en un apocalipsis termonuclear donde ni los tanques ni los puentes de la OTAN tendrían importancia alguna. Kedmi destaca que el arsenal nuclear de Gran Bretaña y Francia es un juguete comparado con la tríada rusa, especialmente con la llegada de los misiles hipersónicos Zircon y Oresnik. Pero lo más revelador es su análisis sobre Donald Trump. Según Kedmi, Trump no tiene intención alguna de ir a la guerra por Ucrania. Entiende el equilibrio estratégico y por eso ha dejado de regalar armas, pasando ahora a vendérselas a los europeos. Trump está, podríamos decir, haciendo negocios mientras Europa se prepara para el suicidio. Esto lo podríamos llamar el antídoto que Occidente no tiene, ¿no? A ver, analicemos con un último trago de café. Porque Kedmi nos deja tres verdades que retumban en el complex occultus que siempre analizamos acá en De qué blanqueo. La imprevisibilidad de Trump. Kedmi advierte que el combate y la política de Trump se definen por la incertidumbre. Hoy no quiere guerra, pero mañana Rusia lo sabe y por eso no espera a que Trump decida. Rusia está actuando de manera proactiva. El Burevestnik y el fin del escudo, ¿no? Moscú no se queda de brazos cruzados. El despliegue de misil de crucero de propulsión nuclear Burevestnik en los próximos años será el arma definitiva. Occidente simplemente no tiene ni tendrá en una década un antídoto para un misil de alcance ilimitado que pueda evadir cualquier radar. Ese suicidio de las élites. Kedmi señala algo aterrador, yo diría. La única forma que veamos una guerra es si las élites europeas, con toda la lógica y sentido común, deciden atacar a Rusia. Es una advertencia para Bruselas y Berlín, si cruza la línea. Ucrania no será el único destruido. Ese mensaje es contundente. El tiempo de las medias tintas, pues, se acabó. Estados Unidos está retrocediendo hacia su propio interés. Y Europa se queda sola frente a una Rusia que ya no cree en promesas, solo en hechos térmicos.
La sentencia de Kedmi es geografía versus ideología, ¿no? Terminemos con esta verdad de Jacob Kedmi. Muchos se preguntan por qué si Rusia es invencible, ¿no? Europa sigue ladrando. La gran pregunta. Si Rusia es invencible, ¿por qué Europa sigue ladrando? Kedmi tiene la respuesta. Las élites actuales han perdido la racionalidad. Y les digo una cosa, no solo este señor habla de esa racionalidad, Putin lo ha puesto en la mesa ya varias veces. Como les dijo la última vez, piglets, ¿no? Cuinos, los cuinos europeos. A diferencia de los líderes del siglo pasado, ¿no? Los de hoy han distorsionado sus intereses nacionales hasta el punto de la autodestrucción. Saben que no pueden ganar, pero siguen empujando a sus naciones al borde del colapso por una ceguera ideológica. Pero hay un factor que nadie puede cambiar, y es la geografía. Rusia es una potencia terrestre, un gigante con un sistema de defensa nuclear más sofisticado que cualquiera en Occidente. Kedmi nos recuerda que un misil enemigo tiene que recorrer miles de kilómetros de territorio ruso antes de tocar un centro vital. En cambio, Estados Unidos tiene sus centros de poder en las costas de este y oeste. No solo pueden ser destruidos, pueden ser erradicados. Washington sabe que incluso en el mejor de los casos no pueden destruir a Rusia, pero ellos mismos sufrirán daños irreparables. Por eso Trump prefiere el bandidismo en el Atlántico antes que un conflicto real. Así que nos encontramos con el destino de Ucrania y el suicidio de Bruselas. Es una conclusión matemática. La doble vía, ¿no? Solo hay dos caminos para Ucrania. O una negociación diplomática bajo las condiciones de Rusia, o la desaparición total de su estatus como Estado. No hay una tercera vía. La derrota militar es cuestión de tiempo si las élites de Kiev y Bruselas no recuperan la cordura. La imprevisibilidad de la idiotez, ¿no? Kedmi lanza una advertencia aterradora. El peligro no es el poder militar de la OTAN, sino la imprevisibilidad de sus líderes. Cuando tienes personas al mando que no entienden el equilibrio de un poder estratégico, el riesgo de una acción militar ilógica, pues es real. Europa está jugando a la ruleta rusa con todas las balas en el tambor. El miedo de Washington. Trump es un hombre de negocios. Él sabe que Nueva York y Florida son blancos fáciles desde el mar. Por eso, mientras Rusia protege su frontera terrestre, Estados Unidos se limita a capturar petroleros. Es una demostración de fuerza para consumo interno, pero en el fondo, Washington no quiere un conflicto que borre sus costas del mapa. Así que Ucrania es hoy el escenario de un experimento fallido de Occidente. Como dice Kedmi, si no hay negociación, habrá destrucción. El 2026 nos está mostrando que los ideales no detienen a los misiles hipersónicos, ni la soberbia cambia la geografía del planeta. Así que guardia alta y mente fría, ¿no? Hoy hemos recorrido el mapa completo. Desde la piratería en el Atlántico Norte y el silencio estratégico de Rusia, hasta las grietas en la OTAN y la sentencia final de Jacob Kedmi, ¿no? El mundo no espera a nadie. Gracias por sus comentarios y el respeto a nuestras tradiciones en esta Navidad. Mañana volvemos a la carga porque el Complex Ocultos, la información, es la única arma que nos queda para navegar en este caos. Ahora bien, les dije que iba a estar monitoreando la pantalla de aquí a la par y me acaba de entrar una noticia de última hora. Ataque en curso. Los misiles ya impactan en Ucrania. Así es. Esto está ocurriendo ahora mismo. Mientras les grabo estas palabras, el cielo de Kryvyi Rih está ardiendo. El alcalde de la ciudad, Alexander Vikul, acaba de confirmar un ataque masivo con misiles balísticos. Las explosiones están tronando en la región de Dnipropetrovsk y los informes locales hablan de un colapso total del sistema eléctrico. La ciudad natal de Zelensky vuelve a quedarse a oscuras bajo el peso del acero ruso. No es solo un ataque más.
la actividad atípica de Kapustin Yar y la alerta roja de la Embajada de Estados Unidos pues se están traduciendo ahora mismo en impactos reales sobre el terreno. Tras los ataques con drones de esta mañana contra la infraestructura eléctrica, la segunda oleada de misiles balísticos que muchos sospechan podría incluir el debut nocturno del Oresnik está golpeando los nudos estratégicos de Ucrania. El ataque combinado ha durado todo el día y la noche promete ser el desenlace de la paciencia de Moscú. Así que entramos con este análisis de emergencia, la geopolítica de impacto. ¿Ok? A ver, ¿qué significa esto? Dnipropetrovsk en el centro. Esta región es el corazón logístico y militar de Ucrania. Al golpear Kryvyi Rih con balísticos, Rusia está cortando los nervios que alimentan el frente. Problemas de luz, de electricidad. De nuevo, el sistema eléctrico es el objetivo. Sin energía no hay comunicaciones, no hay radares y no hay defensa. Es el preámbulo de algo mayor. Dnipropetrovsk, también a oscuras. Se reporta que si Dnipropetrovsk y Zaporozhia quedan oscuras, pues las comunicaciones para la Armada ucraniana queda nula. No hay logística, no hay apoyo, no hay medicinas, no hay comida, no hay armamento. Esto pues es muy trágico para los ucranianos. Es el preámbulo de algo mayor, es el inicio de la respuesta. El Mariner fue el detonante diplomático, pero estas explosiones son la respuesta física. Rusia ha pasado de la sombra al fuego directo en cuestión de horas. Así que lo que han visto hoy es la explicación de por qué estas explosiones están ocurriendo en este preciso momento. Es el silencio de los gigantes. Ha sido roto por el estruendo de misiles balísticos sobre Kryvyi Rih. Manténganse informados, busquen fuentes alternativas y no se despeguen de la realidad. Esto ha sido De Qué Hablan Geo. Soy Rodolfo. Estemos en alerta permanente, guardia alta. Estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Nos vemos hasta el próximo informe.